El anuncio del divorcio de Tom Brady y Gisele Bündchen es definitivo, poniendo fin a 13 años de matrimonio. Lo que ambos dijeron hoy y lo que Brady dijo esta semana sobre el final de esta temporada. Tom Brady tiene 7 anillos de Super Bowl. Tiene más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Es considerado el mejor jugador de fútbol americano de todos los tiempos. Pero el 20 de diciembre de 2025, mientras el mundo se enteraba de que su exesposa, Gisele, se había casado con otro hombre en una boda secreta, Brady publicó una canción sobre la sensación de que su vida no le pertenece. El hombre que lo ganó todo en el campo acaba de perder el único partido que realmente importaba. Y ahora, a los 48 años, finalmente admite por qué. La carta que lo cambió todo. Hace apenas unos días, se dio a conocer la noticia que conmocionó a todos. Gisele Bündchen se había casado en secreto con Joaquín Valente, su novio instructor de Jiu-Jitsu, el 3 de diciembre de 2025. La ceremonia fue privada e íntima en su casa de Florida. Cuando Tom Brady se enteró de que esta noticia se haría pública, hizo algo extraño. Publicó una historia en Instagram con una canción llamada 1-800-2738255. Ese es el número de la Línea Nacional de Ayuda para Crisis de Salud Mental. La letra decía: «Siento que mi vida no me pertenece». Al día siguiente, Brady publicó una selfie con su propia sudadera Forever Young y una sola palabra como pie de foto: sí. ¿Estaba desafiando a los demás? ¿Estaba sufriendo? ¿Estaba fingiendo que todo estaba bien? Nadie lo sabe con certeza, pero lo que sí sabemos es que Brady había sido advertido de que este día llegaría. Gisele misma se lo había advertido años atrás, y él guardó esa advertencia en un cajón. En 2020, durante una larga entrevista con Howard Stern, Brady hizo una confesión que dejó atónitos a todos los presentes. Reveló que Gisele le había escrito una carta, no una carta de amor, sino una llamada de atención. En ella, Gisele le decía sin rodeos que no estaba satisfecha con su matrimonio. Escribió que su relación solo funcionaba para una persona: él. Brady admitió que la verdad fue dura de escuchar. Gisele sentía que estaba criando a sus hijos sola. Se sentía como una madre soltera que se encargaba de la casa mientras él perseguía trofeos. Durante 6 meses al año, el fútbol americano lo absorbía por completo. Entrenamientos matutinos, sesiones de vídeo que duraban horas y partidos fuera de casa que lo mantenían alejado durante días. Y cuando la temporada de fútbol americano finalmente terminaba, no volvía a casa para ayudar. En cambio, se sumergía en reuniones de negocios, campos de entrenamiento y contratos publicitarios. Siempre había otro proyecto, siempre otra oportunidad. Siempre algo más importante que estar presente con su familia. Ella escribió que también tenía metas y sueños que había dejado de lado durante más de una década para apoyar su carrera. Se había retirado del modelaje en la cima de su carrera. Se había mudado varias veces por todo el país. Lo había sacrificado todo. Brady le contó a Howard Stern que aún guarda esa carta en un cajón. La lee a veces, le recuerda lo que casi perdió. Pero la verdad es que no estuvo a punto de perderlo. Lo perdió. Porque incluso después de leer esa carta y acudir a terapia de pareja,
Brady ya estaba planeando algo que demostraría la veracidad de sus palabras, y esa decisión le costaría su matrimonio para siempre. La traición de 40 días. Era el 1 de febrero de 2022. Después de 22 temporadas y 7 campeonatos del Super Bowl, Tom Brady finalmente anunció su retiro del fútbol americano. Tenía 44 años. Dijo que era hora de concentrarse en otras cosas que requerían su atención. Gisele estaba radiante de alegría. Publicó una celebración en Instagram hablando de lo emocionada que estaba por su próximo capítulo juntos. Después de tantos años de espera y cartas dolorosas, su esposo finalmente estaba eligiendo a su familia. Esa sensación duró exactamente 40 días. El 13 de marzo de 2022, Brady sorprendió al mundo del deporte. Anunció que regresaría para jugar otra temporada con los Tampa Bay Buccaneers. Su declaración fue segura. Dijo que se daba cuenta de que su lugar seguía estando en el campo, no en las gradas. Pero ¿qué pasaba con su hogar? ¿Qué pasaba con las promesas que le había hecho a su esposa? Fuentes cercanas a Gisele dijeron que ella se sintió completamente desconcertada. No se trataba solo de fútbol americano, se trataba de confianza. Habían hablado juntos sobre el retiro. Habían hecho planes como pareja, pero Brady decidió por su cuenta que sus deseos importaban más que su acuerdo. Una fuente reveló a los medios la cruda verdad. Gisele siente que Tom ha priorizado su carrera sobre su familia y está harta. Otra fuente cercana comentó que no odia que juegue al fútbol americano, pero sí odia cómo manejó su retiro y su regreso. La temporada 2022 comenzó con Brady presente, pero claramente ausente mentalmente. En agosto se tomó un permiso de 11 días del campamento de entrenamiento. Nadie explicó lo que estaba pasando, pero todos lo intuían. Para septiembre, los rumores se multiplicaron. Tom y Gisele vivían en casas separadas. Tuvieron una pelea monumental. Se había contactado a abogados de divorcio. Su exentrenador asistente, Tom Moore, escribió más tarde un libro sobre lo que presenció durante ese periodo. Lo que vio en el vestuario de Tampa Bay fue a un hombre desmoronándose por completo. La temporada 2022 debería haber sido un triunfo para el mejor mariscal de campo de la historia. En cambio, se convirtió en una tragedia televisada a nivel nacional. Tom Moore vio cómo Brady se transformaba en alguien irreconocible. El mariscal de campo, famoso por su dieta perfecta y su increíble condición física, estaba perdiendo peso a un ritmo alarmante. Bajó casi 9 kilos. Su rostro se volvió demacrado y hundido. El espíritu competitivo que lo definió durante 2 décadas parecía estar extinguiéndose. El 7 veces campeón del Super Bowl se sentó frente a su casillero, aún con su uniforme completo. Bajó la cabeza entre las piernas y permaneció inmóvil durante 20 minutos. No habló con nadie, no se cambió de ropa. Ni siquiera saludó a los entrenadores o compañeros que pasaban a su lado. Simplemente se quedó sentado, completamente inmóvil. Era un hombre que veía cómo su mundo se derrumbaba y se daba cuenta de que tal vez él mismo lo había destruido. El público presenciaba el desmoronamiento de su matrimonio en tiempo real. Los fotógrafos captaron a Gisele sin su anillo de bodas. La pareja llevaba semanas sin ser vista junta.
Todos los tabloides publicaban historias sobre lo que había salido mal. Brady intentó abordar el tema en su podcast, hablando de los desafíos de la vida. Admitió que el fútbol lo estaba consumiendo por completo, pero no podía decir lo que todos ya sabían. Estaba viendo cómo su familia se desvanecía y no podía impedirlo. El 28 de octubre de 2022, el divorcio se hizo oficial. Tom Brady y Gisele Bündchen pusieron fin a sus 13 años de matrimonio. Los documentos se presentaron y finalizaron el mismo día porque tenían un acuerdo prenupcial y ya habían acordado la custodia de sus hijos. Ambos emitieron comunicados sobre la prioridad que le daban a sus hijos. Brady lo describió como doloroso y difícil. Ninguno de los dos reveló las verdaderas razones de la ruptura. Eso llegaría más tarde, cuando Gisele decidió contar su versión de la historia. Y lo que dijo cambiaría todo lo que la gente creía saber sobre su relación. La muerte de un sueño. En marzo de 2023, Gisele apareció en la portada de la revista Vanity Fair para su primera entrevista importante desde el divorcio. Tenía algo importante que decir y no se guardó nada. Primero, desmintió el rumor más grande que la había perseguido durante meses. La gente no paraba de decir que ella le había dado un ultimátum a Tom. El fútbol oyó: elige ahora mismo. Gisele calificó esta historia como la cosa más descabellada que jamás había oído. Dijo que le dolía mucho que la gente creyera que ella haría algo así. Nunca le exigió que se retirara. Eso no era cierto. La verdadera razón era más sencilla, pero también más profunda. Explicó que cuando se conocieron ella tenía 26 años y él 29. Querían formar una familia juntos. Querían las mismas cosas. Pero con el tiempo, se dieron cuenta de que querían cosas diferentes. No fue una sola decisión lo que lo cambió todo. Fueron años de distanciamiento hasta que ya no se reconocían. Pero entonces Gisele dijo algo que hirió más que cualquier cosa relacionada con el fútbol. Cuando los periodistas le preguntaron sobre los rumores de que le había sido infiel a Brady con Joaquín Valente, se enfureció. Dijo: «Eso es mentira». Añadió que esto le sucede a muchas mujeres que son culpadas cuando tienen el valor de dejar una relación tóxica. Calificó su matrimonio con Tom Brady de tóxico. En otra entrevista con Robin Roberts, se emocionó al hablar del divorcio. Lo llamó la muerte de un sueño. Tuvo que detenerse y recomponerse antes de continuar. No era una mujer que se marchara sin importarle nada. Era alguien que lloraba un futuro que nunca existiría. Había apoyado a Tom durante 7 Super Bowls. Lo había animado incluso cuando le dolía. Había reconstruido su vida en torno a su carrera una y otra vez. Cada vez que él tenía que mudarse, ella hacía las maletas. Cada vez que él necesitaba espacio, ella se lo daba. Y al final, sintió que no tenía más remedio que marcharse. No porque dejara de amarlo, sino porque finalmente se amó lo suficiente como para alejarse de algo que la estaba destruyendo poco a poco. Le contó a Vanity Fair que si hay una persona a la que desea ver más feliz en el mundo, es a él. Quiere que todos sus sueños se hagan realidad. Incluso después de todo, todavía le desea lo mejor. Eso lo dice todo sobre quién es Gisele. Pero Gisele estaba construyendo un nuevo sueño propio. Una vida más tranquila con un hombre que la hacía sentir comprendida. Y cuando esa nueva vida se hizo pública, Tom Brady
se derrumbaría de maneras que nadie esperaba. El homenaje que lo destrozó. En mayo de 2024, Tom Brady aceptó hacer algo que parecía inofensivo y divertido. Protagonizaría un especial de Netflix donde los comediantes harían chistes sobre él. Las celebridades hacen esto todo el tiempo. Te sientas ahí y te ríes mientras la gente se burla de ti. Demuestra que tienes buen sentido del humor. Se convirtió en el mayor error de su vida después del fútbol americano. Un comediante tras otro subió al escenario y se burló de Brady. Se mofaron de su divorcio. Bromearon sobre que Giselle lo había dejado por un instructor de jiu-jitsu. Hicieron chistes groseros sobre su situación familiar mientras millones de personas lo veían. Brady se sentó allí y se rió con ellos. ¿Qué más podía hacer? Había aceptado esto, pero a la mañana siguiente todo cambió. Cuando Brady llamó a sus 3 hijos al día siguiente del ataque de humor, escuchó algo que lo destrozó. Jack Moynihan, de 17 años, Benjamin, de 15, y Vivian, de 12. Estaban confundidos y dolidos. Habían visto fragmentos del programa. Habían oído a desconocidos convertir el dolor de su familia en chistes. Sus hijos le preguntaron directamente, ¿qué sentido tenía eso? ¿Por qué hiciste eso, papá? Brady no supo qué responder. ¿Cómo les explicas a tus hijos que te quedaste sentado mientras desconocidos se burlaban de que tu familia se estaba desmoronando? ¿Cómo les dices que pensaste que todo estaría bien cuando claramente no fue así? El hombre que siempre tenía un plan para todo se quedó sin palabras para sus propios hijos. Meses después, en un podcast, finalmente admitió la verdad. Dijo que hablar con ellos al día siguiente fue como una puñalada en el corazón. Esas palabras de Tom Brady significaron muchísimo. Este es un hombre que nunca admite debilidad, nunca muestra vulnerabilidad. Y ahí estaba, confesando al mundo entero que había lastimado a sus propios hijos. Más tarde se disculpó personalmente con Giselle por haber permitido esas bromas, pero el daño ya estaba hecho. El homenaje obligó a Brady a afrontar algo que había evitado durante años: el verdadero precio de sus decisiones. Se había perdido 23 Navidades. Nunca había pasado un verdadero día de acción de gracias con su familia. Había tratado cada temporada de la NFL como un despliegue militar, pidiéndoles a su esposa e hijos que lo sacrificaran todo. Ahora retirado y viendo cómo sus propias decisiones se volvían en su contra, Brady empezó a hacerse una pregunta que nunca antes se había planteado. ¿Valió la pena todo aquello? Mientras tanto, Giselle estaba construyendo exactamente la vida que deseaba. Y pronto, ella le daría a Brady la respuesta definitiva sobre si su matrimonio podría salvarse alguna vez. El bebé, la boda y la respuesta de Brady. Febrero de 2025 trajo noticias que dejaron atónitos a todos los que seguían esta historia. Gisele Bündchen, a los 44 años, había dado la bienvenida a un niño con Joaquín Valente, su tercer hijo, pero el primero con alguien que no fuera Tom Brady. La supermodelo había formado una familia completamente nueva. Luego llegó el 3 de diciembre de 2025. En una ceremonia privada en su casa de Surfside, Florida, Giselle se casó con Joaquín. Esta boda representaba todo lo contrario a su matrimonio con Brady: discreto, íntimo, centrado por completo en la familia en lugar de la fama. Lo que lo complicaba aún más era que Brady sabía de la boda antes de que se celebrara. No lo tomó por sorpresa.
Tuvo tiempo para prepararse para este momento, el fin oficial de cualquier esperanza de que él y Giselle pudieran reconciliarse. El contraste entre ellos era más que evidente. Giselle había encontrado lo que ella llamaba una relación honesta y transparente. Ella tenía un bebé recién nacido, un nuevo esposo, una nueva vida centrada en el bienestar, la familia y el presente. Brady narraba partidos de la NFL para Fox, publicaba mensajes misteriosos en redes sociales y, según se rumoreaba, salía intermitentemente con la supermodelo Irina Shayk, aún buscando algo. 2 días después de la boda, se supo que había regresado a la televisión, analizando fútbol americano como si su vida personal no estuviera en boca de todos. Profesional como siempre, al menos en apariencia. Pero algo estaba cambiando en el interior de Tom Brady que lo llevaría a admitir la verdad. A sus 48 años, Tom Brady finalmente dejó de huir de la verdad. En un boletín informativo para sus seguidores a principios de este año, Brady intentó explicarse, no como mariscal de campo, sino como padre y esposo. La carta era defensiva, casi suplicante. Escribió que cree que parte de ser un gran padre es ser un gran ejemplo de hacer lo necesario para cuidar de la familia. Él eligió hacerlo jugando al fútbol americano. Dijo que su dedicación y concentración absoluta eran, de hecho, lo mejor que podía hacer por ellos. Enseñaba con el ejemplo, mostrando a sus hijos lo que significa el compromiso, demostrando lo que se necesita para ser excelente en el trabajo. Pero luego llegó la confesión que dejó al descubierto las grietas en su confianza. Escribió que no serás perfecto, nadie lo es. Fracasarás y decepcionarás a la gente en el camino. Para un hombre que construyó toda su carrera negándose a aceptar el fracaso, estas palabras lo significaron todo. Tom Brady estaba admitiendo que había fracasado. Escribió que tus acciones reflejan tus prioridades. Eso es lo que debes tener en cuenta. Y ahí está, la confesión oculta a plena vista. Las acciones de Tom Brady demostraron cuáles eran sus prioridades. El fútbol americano siempre fue lo primero, incluso cuando su esposa le suplicó que cambiara, incluso cuando le escribió una carta explicándole con detalle lo que sucedería si no lo hacía. Tomó su decisión y ahora vive con ella. Giselle ha pasado página por completo. Tiene un nuevo esposo que antes fue su amigo. Tiene un nuevo bebé. Está construyendo la vida centrada en la familia con la que siempre soñó. No guarda rencor públicamente hacia Brady. Ella solo le desea felicidad. Brady aún está asimilando las cosas, tratando de convencerse a sí mismo y a los demás de que el intercambio valió la pena. 7 anillos del Super Bowl descansan en una vitrina en algún lugar. Su nombre vivirá para siempre en la historia del fútbol americano. Su cuenta bancaria tiene más de $500 millones, pero su exesposa acaba de casarse con otro hombre. Sus hijos le preguntaron por qué permitió que extraños se burlaran de su familia en televisión, y él se sienta solo, a veces publicando canciones sobre la sensación de que su vida no le pertenece. El mayor ganador en la historia de la NFL se enfrenta a la única derrota de la que jamás podrá recuperarse. Tom Brady eligió el fútbol americano. Eligió los campeonatos, la fama y la gloria. Eligió perderse todas las Navidades durante 23 años. Eligió regresar del retiro después de 40 días. Aunque su esposa finalmente creyó que la elegía a ella, él pensó que podía tenerlo todo:
la mejor carrera en la historia de la NFL y la familia perfecta esperándolo en casa. Pero la vida no funciona así. Algo tiene que ceder. Y al final, fue su matrimonio el que se rompió. Ahora ve a Giselle construir una nueva y hermosa vida mientras busca algo que llene el vacío. Ella despierta junto a un hombre que la pone en primer lugar. Tiene un bebé al que amar. Tiene la paz que tanto anhelaba. Y Tom Brady tiene sus recuerdos, sus trofeos, sus récords que quizás nunca se rompan. Algunas victorias tienen un precio que uno no comprende hasta años después. Tom Brady lo entiende ahora. Ahora ve con claridad lo que no podía ver cuando buscaba otro campeonato, otra temporada perfecta, otra oportunidad para demostrar que era el mejor. Y lo demostró. Nadie jamás pondrá en duda su legado en el campo de fútbol americano. ¿Qué opinas de la confesión de Brady? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides darle a me gusta y suscribirte.